Ya chiquillos, comencemos nomás. Hoy día toca materia nueva. Ya terminamos, como les comentaba, vectores rectas y planos y entramos a la materia de espacios vectoriales. ¿Sí? Pero eso va a entrar en el siguiente certamen. En el siguiente certamen, sí. Lo que vimos hasta el jueves es lo que entra en el primer certamen. Así que es todo lo que tiene que ver con vectores rectas y planos. ¿Vale? Entonces, el espacio vectorial. Si vamos a trabajar con espacios vectoriales, lo primero que hay que hacer es definirlo. ¿Sí? Como idea intuitiva, el espacio vectorial es una forma que tienen en matemática, o que tenemos en matemática para generalizar conceptos. ¿Sí? O sea, nosotros ya vimos vectores en el plano, vectores en el espacio, ¿sí? Entonces, con esto vamos a ver vectores en un espacio abstracto. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un plano o un espacio. ¿Ya? Esa es la idea. Y la idea también de esta parte de la materia es desarrollar su parte abstracta, ¿sí? Para poder después resolver problemas de otras cosas. ¿Sí? Entonces, esto desarrolla la parte abstracta de su pensamiento. Ya, entonces, ¿cómo se define un espacio vectorial? De partida, un espacio vectorial es un conjunto. Partamos por eso. ¿Sí? Es un conjunto. Cualquiera. ¿Sí? Donde nosotros podemos definir dos operaciones. La primera operación es la operación... la operación suma. ¿Sí? Esta notación igual es importante que la entiendan porque después todo se define de esta forma. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver lo que ven más adelante se define así. ¿Cómo se lee? Miren, el símbolo es el más, que es como lo clásico, ¿cierto? La suma. ¿Qué es lo que hace la suma? Toma un elemento de B y toma otro elemento de B. ¿Sí? ¿A dónde va a parar? Esta es la misma notación que uno tiene en funciones. ¿Sí? Este era el dominio y este era el codominio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la suma? Toma dos elementos del conjunto y los suma, valga la redundancia. ¿Y dónde va a caer? Al mismo conjunto. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que si tomamos dos elementos de una especie, los sumamos, da algo del mismo estilo. ¿Sí? No puede dar un árbol. Ya, esa es la primera operación. Y la otra operación es la operación producto por escalar. Y en esta hay una diferencia. ¿Por qué? Porque toma un elemento de B, ¿sí? Pero toma un elemento de K. Este K es lo que se denomina un cuerpo. Ya, K es un cuerpo. Y básicamente es un conjunto donde nosotros tomamos escalares. Por ejemplo, los números reales, los números complejos, también los números racionales, ¿sí? Entonces, pero en general vamos a trabajar con R o C. Más que eso no. Ya, entonces, B, espacio vectorial, puedo definir esas dos operaciones, y lo importante sí es la presencia de un conjunto donde tomo escalares que se llama cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la multiplicación por escalar? Multiplica el numerito, el escalar, valga la redundancia, por el elemento de B. ¿Sí? Entonces, toma un elemento del cuerpo, un elemento de B, lo multiplica, ¿y qué es lo que se obtiene? Un elemento de B. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hasta la última clase estuvimos trabajando en el espacio, ¿cierto? R3. Ahí nosotros teníamos la operación suma. ¿Cómo se sumaban vectores de R3? Teníamos esos dos elementos y los podíamos sumar, ¿cierto? ¿Cómo era la suma? Era sumar componente a componente. ¿Sí? Y aquí ustedes se dan cuenta de lo que estábamos comentando. Eso es un vector. ¿Sí? Esto también es un vector. Si los suman, ¿qué es lo que obtienen? Un vector del mismo tipo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la primera operación. ¿Sí? Y siguiendo con el mismo ejemplo, si ustedes tenían esto, ¿cómo se hacía? Era multiplicar el numerito por todo el vector. ¿Sí? Era alfa A, alfa B y alfa C. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Tomando un número
tomando un vector, multiplicándolo, y lo que se obtiene es un vector también. ¿Ya? Entonces, esas son las dos operaciones que necesita un conjunto para llamarse espacio vectorial. ¿Ya? Pero no basta con que existan esas operaciones, tienen que cumplir todas las propiedades que uno conoce del colegio. ¿Cuáles son? La primera, entonces, para que B sea un espacio vectorial, las operaciones suma y producto por escalar deben satisfacer las siguientes propiedades. La primera es que la suma sea asociativa. Estas propiedades, chiquillos, son las mismas que uno ve en números cuando está en el colegio. Solo que ahora... ¿Vas a llevar algo? Ahí sí. Solo que ahora la estamos generalizando. Entonces, la primera, ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos tres vectores, la suma de los tres la pueden hacer de esas dos formas. Esa era la propiedad asociativa. No sé si se acuerdan que eso de cambiar paréntesis se llamaba asociatividad. ¿Sí? O sea, eso... Chuta, está medio extraño la conexión. Y si sale de nuevo azul, cambio el cable. ¿Sí? Ustedes pueden intercambiar paréntesis. Eso era asociatividad. La segunda propiedad es la propiedad de conmutatividad. Como les digo, todas estas propiedades son muy parecidas a las que uno ve en el colegio. ¿Sí? La diferencia es que ahora estamos trabajando en un conjunto que es abstracto. ¿Sí? Antes uno trabajaba en los reales y era fácil ver todo esto. Ya, entonces, si lo suman o lo suman al revés, da lo mismo. Esa es la segunda propiedad, que se llama conmutatividad. La tercera es que siempre existe un neutro aditivo. ¿Sí? O sea, un cero, básicamente. Entonces, la suma la podemos asociar, la podemos conmutar, tiene un neutro, que generalmente es el cero, y tiene un inverso aditivo. Todo elemento tiene su inverso. Ya, esas son las primeras cuatro propiedades que tienen que ver con la suma. Por ejemplo, sigamos trabajando en R3 para entender el funcionamiento de estas propiedades. Si nosotros hacemos eso, miren, sumar eso con la suma de estos dos, ya sabemos que es sumar componente a componente, ¿cierto? Entonces, perfectamente esto lo podríamos escribir así. ABC DEF más GHI. Lo único que estoy haciendo es cambiando el orden en el que estamos agrupando. ¿Sí? Es lo único que estamos haciendo. Y sabemos que se cumple. ¿Por qué? Porque al final igual va a ser sumar todas las componentes, o sea, todos los elementos componente a componente. Entonces, R3 al menos, su operación suma, cumple eso. ¿Qué ocurre con la conmutatividad?
Por ejemplo, si yo digo ABC más DEF, eso se va a cumplir también. Si nosotros damos vuelta los vectores de R3 y los sumamos, va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta segunda propiedad también se cumple, ¿sí? Y así uno puede seguir. La tercera propiedad, ¿cuál es? Es que en un espacio vectorial siempre existe un neutro aditivo. ¿Sí? Y la gracia del neutro es que al sumárselo a cualquier vector, entrega lo mismo. Hola. Y lo bueno es que en R3, en el espacio, sí tenemos ese neutro. ¿Cuál es el neutro? El vector que tiene puros ceros. ¿Sí? Si sumamos el vector que tiene puros ceros a cualquier cosa, obtenemos lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta tercera propiedad, que es la existencia de un neutro aditivo, también se cumple en el espacio. ¿Sí? Y por último, en el espacio también todos los elementos tienen inverso aditivo. ¿Sí? Si un vector ustedes lo multiplican por menos 1, ese es su inverso aditivo, ¿cierto? Porque al sumar lo que es lo que da, va a dar 0, 0, 0. Que ese es el neutro. ¿Sí? Entonces, un espacio vectorial es básicamente un conjunto. Partamos por eso. Donde podemos definir dos operaciones, que es sumar elementos o multiplicarlos por un número. ¿Ya? Esas operaciones, ¿qué propiedades tienen que cumplir? La suma, al menos, tiene que ser asociativa, conmutativa, tiene que tener un neutro y tiene que tener un inverso. ¿Sí? Y la multiplicación por escalar, vamos a escribirla acá, también tiene propiedades. ¿Cuáles son? Que tenemos dos vectores y tenemos un escalar. No, al revés. Dos escalares y un vector. Ahí sí. Esa primera propiedad, ¿qué es lo que nos dice? Si nosotros tenemos un vector, lo multiplicamos por un escalar y después lo volvemos a multiplicar por un escalar, es lo mismo, fíjense que estamos asociando a multiplicar previamente los escalares y después multiplicárselo al vector. Parece obvio, pero después cuando vemos espacios más raros, no es tan obvio. ¿Ya? Por ejemplo, en el espacio esto se cumple. Si multiplicamos un vector por 5 y después por 7, es lo mismo que multiplicarlo por 35. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. ¿Ya? La sexta propiedad es que se cumple la regla distributiva. ¿Cuál es esa? Para todo alfa, beta en el cuerpo y para todo vector en el espacio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí lo único que estamos haciendo es diciendo de nuevo que este conjunto cumple las cosas que ya conocemos. ¿Esto cómo se llama? Distributividad. Si estamos sumando números y después multiplicándolo al vector, sería lo mismo que multiplicar el vector por cada número por separado y después sumar. ¿Sí? Como les digo, estas son propiedades que uno ya conoce.
No es que sean cosas nuevas. Solo que estamos aplicándola a un conjunto más abstracto. ¿Ya? Entonces esta es asociatividad del producto. Esta es distributividad 1 del producto. Ya, y aquí, 6 y 7, son dos propiedades que son bien parecidas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la 6 y la 7? En la 6, esto de aquí son dos números, dos escalares. ¿Y cuántos vectores? Un vector. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? Si sumamos los escalares y los multiplicamos, es lo mismo que multiplicar el vector por cada uno de los escalares y después sumar. ¿Qué dice la propiedad 7? Es al revés. ¿Tenemos cuántos escalares? 1. ¿Y cuántos vectores? 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los vectores? Sumándolos y después multiplicándolos por este número. ¿Y qué es lo que dice la propiedad? El numerito puede multiplicar a cada uno y después hacer la suma. ¿Sí? Y la última propiedad es que para cualquier vector uno, en realidad esto de aquí es el neutro multiplicativo del cuerpo, multiplicado por un vector tiene que ser el mismo vector. ¿Sí? O sea, claro, uno dice, pero es que eso es obvio, uno por cualquier cosa va a dar lo mismo. Pero es que esto de aquí es un símbolo, ¿sí? No es que sea el 1, sino que es el neutro multiplicativo de un conjunto. ¿Sí? Porque les vuelvo a repetir, todo esto es un intento de generalizar lo que ya sabemos. ¿Ya? Entonces, estas propiedades ustedes las conocen. Solo que ahora las estamos viendo de una forma más abstracta. Ya, NR3, sigamos con el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos 3 veces, 5 veces, ABC. ¿Qué sería eso? Estoy viendo esta propiedad. Sería multiplicar por 5 y después sería multiplicar por 3, ¿cierto? ¿Es lo mismo decir que esto es 15 veces ABC? Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta propiedad, el espacio la cumple. ¿Sí? El espacio R3. Es lo que vimos las últimas clases. ¿Sí? Entonces, esa propiedad se cumple. La siguiente, miren, ¿qué pasa si nosotros tenemos... Ya no, otro número. Eso. Lo que estoy haciendo es mirar esa propiedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Número más número multiplicado por vector. Eso dice. Ya, número más número multiplicado por vector. Esto, obviamente, uno puede sumar el número, ¿cierto? Y va a dar 6 y se va a multiplicar. Pero podríamos decir de que es 2 veces ABC más 4 veces ABC. ¿No? ¿Por qué no? Sí, ¿cierto? Y de hecho sí, pues hagan las cuentas. Esto va a dar 2A, esto va a dar 4A y cuando lo sumen va a dar 6A. Que es lo mismo que si es que hicieran la suma. Ya, entonces, esa segunda propiedad, efectivamente el espacio también la cumple.
Estamos haciendo la comprobación del espacio con todas las propiedades que nombramos. ¿Sí? Ya, la siguiente, miren, esta. ¿Qué es lo que dice? Número multiplicado por la suma de dos vectores. Número, ahí está el número, multiplicado por la suma de dos vectores. ¿Será cierto de que yo puedo multiplicar el número por cada uno? ¿O no? ¿Será cierto eso? ¿Que este alfa multiplica cada uno? Sí, cierto. O sea, si ustedes desarrollan eso y desarrollan eso, van a llegar a exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí va a dar alfa A, alfa D. Acá, ¿cuánto va a dar? A más D por alfa, que es lo mismo. Y así, cada componente. Y la última propiedad. Si el 1 lo multiplican por ABC, ¿da el mismo ABC? Sí, ¿cierto? Entonces, para que un conjunto, hagamos el resumen, para que un conjunto sea un espacio vectorial, tiene que tener dos operaciones, una de suma y una de producto por escalar, que cumplan cuatro propiedades básicas de la suma y cuatro propiedades básicas del producto. ¿Sí? Si cumple todo eso, se llama espacio vectorial. Si existe una que no se cumpla, ya no puede ser un espacio vectorial. ¿Sí? Es una clasificación. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, el conjunto Rn, ¿conocen el conjunto Rn? ¿Lo han escuchado? Rn es básicamente el conjunto de vectores que tienen n componentes. O sea, a un 1 hasta un an. Por ejemplo, cuando hablamos de R2, son vectores que tienen dos componentes, el plano. Cuando hablamos de R3, son vectores que tienen tres componentes, o sea, cosas en el espacio. Y si hablamos de Rn, es el caso más general, que puede ser vector de cualquier cantidad de componentes. ¿Sí? Obviamente, de 4 para arriba uno no lo puede visualizar geométricamente. ¿Sí? Entonces, ese conjunto es espacio vectorial. El otro conjunto que también es un espacio vectorial y se puede probar es el conjunto de matrices. ¿Sí? O sea, las matrices pasa lo mismo. Si ustedes las suman o las multiplican por un número, cumple todas estas propiedades. Y el último conjunto, que también va a ser espacio vectorial, con el que vamos a trabajar, es el conjunto de polinomios de grado a lo sumo n. ¿Ya? Esos son los tres espacios con los que en realidad vamos a trabajar todo el curso. ¿Sí? Rn, matrices, polinomios. También hay otros espacios que son espacios de funciones, pero son más enredados. Y si es que los necesitamos, los llamamos en su momento. Entonces, eso es un espacio vectorial. Y nosotros vamos a entrar ahora al mundo de los subespacios vectoriales, que esos son los que nos interesan más.
¿Y qué estamos diciendo en esa primera parte? Para dar la definición, estamos dando un B que ya es espacio vectorial. ¿Sí? Porque el nombre subespacio, ¿de dónde viene? Viene de que es un espacio, pero es una parte. ¿Sí? Entonces, tenemos B, un espacio vectorial. Por ejemplo, podría ser R3. ¿Sí? Y además estamos dando un conjunto U que es subconjunto de B. ¿Se acuerdan que esa era la notación de subconjunto, no? ¿Esa? ¿Eso qué significaba? Subconjunto. Entonces, el U es subconjunto de B y ese se va a llamar subespacio vectorial. Diremos que U es subespacio vectorial de B si se cumplen las siguientes propiedades. Con las mismas operaciones. ¿Qué dicen estas propiedades? Para que sea subespacio, de partida tiene que ser distinto de vacío. ¿Sí? O sea, si estamos trabajando en R3, el vacío no puede ser subespacio. ¿Por qué? Porque la primera condición para ser subespacio es que no sea vacío. ¿Sí? La segunda propiedad es que si ustedes toman dos elementos y los suman, dos elementos de U y los suman, no se salen de U. ¿Ya? Y la tercera propiedad es que si ustedes toman un escalar y un vector de U, al multiplicarlos tampoco se salen de U. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque las operaciones ya están listas. ¿Sí? O sea, las operaciones son las operaciones del B. Piénsenlo así, voy a hacer un diagrama de Venn. Aquí está el B. ¿Sí? El espacio vectorial. Este B tiene una suma y una multiplicación, que ya está lista porque es espacio vectorial. ¿Sí? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando una porción del B que le llamamos U. Y en este U nosotros ya tenemos las operaciones multiplicación y producto por escalar, son las mismas. ¿Sí? Son exactamente las mismas. Y si son las mismas, inmediatamente ya se cumplen todas estas propiedades y también se cumplen estas de acá. Al ser las mismas se cumplen todas. ¿Sí? ¿Qué es lo único que podría fallar? Lo que podría fallar es esto. Porque la suma, ¿qué es lo que hace? Toma dos elementos de un espacio y entrega un elemento del mismo espacio. Entonces, eso es lo que estamos diciendo con esta propiedad. Tomamos dos elementos, los sumamos y tiene que seguir estando dentro. Y lo mismo con la otra. Tomamos escalar, tomamos vector y la multiplicación tiene que seguir estando dentro. ¿Sí? Entonces, el subespacio tiene las operaciones y cumple todo. O sea, perdón, el espacio. Y el subespacio, como ya tiene las operaciones, cumple todas las propiedades. La única que faltaría es que no se salga. ¿Ya? No se salga del conjunto. Ejemplo. Tomemos como espacio R3, pues si ya lo estamos trabajando. Y el U, digamos que son ya, eso es el U. Los X y Z en R3 tales que X igual a Y igual a Z. Geométricamente, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan?
Lo vimos la semana antepasada. X igual a Y igual a Z. Era una recta en su forma simétrica. ¿Sí o no? Sí, estaba pensando eso, pero no me acordaba si era simétrica o se llamaba diferente. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Es una recta en su forma simétrica. Pasa por el origen, ¿verdad? ¿Y cuál es su vector director? Es el 1, 1, 1. ¿Sí? Sí, porque se acuerdan que aquí nosotros le restábamos el punto, no le estamos restando nada, por eso dije que pasa por el origen. Y lo que estaba abajo era el vector director, las componentes. ¿Sí? Ya, entonces la pregunta sería, ¿esto será un espacio vectorial de R3? O sea, un subespacio vectorial de R3. ¿Es subespacio vectorial de R3? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Para que sea subespacio tienen que cumplirse esas tres propiedades. ¿Sí? La primera, veamos. Entonces, solución. La primera, ¿este conjunto es distinto de vacío? O sea, ¿tiene elementos o no? ¿Cuál? Hay caleta. Pero hay que dar uno. ¿Sí? El más fácil. 0, 0, 0. ¿Sí o no? Entonces, U distinto de vacío, pues, por ejemplo, el 0, 0, 0 pertenece a U. Y entonces, esa es la primera propiedad, que el conjunto no sea vacío. ¿Cómo decimos que no es vacío? Dando un elemento. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda propiedad para que sea subespacio? Si tomamos dos elementos de U, la suma de esos elementos tiene que seguir estando dentro de U. ¿Sí? No se puede salir. Entonces, ¿qué es lo que uno debería escribir? Y esto, chiquillos, es lo que yo les voy a exigir a la hora de evaluar. La respuesta tiene que ser más o menos de este estilo. Primero, tenemos que darnos dos elementos arbitrarios. ¿Sí? Entonces tenemos que decir sean, por ejemplo, x1, y1, z1, x2, y2, z2, elementos de U. ¿Sí? Y si son elementos de U, ¿qué significa? Vuelven acá arriba. Para pertenecer a U, ¿qué tiene que pasar con las componentes? Tienen que ser las tres iguales. ¿Sí? Entonces, si esto pertenece a U, significa que esas tres son iguales. Lo mismo con este. Si eso pertenece a U, ¿qué significa? Que esas tres son iguales. ¿Sí? Como les digo, ahí estamos solamente diciendo qué significa estar en U. Y ahora, recién vamos a sumar. Vamos a sumar y ver qué pasa. ¿Cómo se hace la suma? Eso es fácil, ¿cierto? Era sumar componente a componente.
Y aquí es donde tienen que preguntarse. Esto que obtuvimos ahora, el resultado de la suma, ¿pertenece al U, sí o no? ¿Pertenece o no? ¿Qué tiene que pasar para que pertenezca? Exacto, tiene que cumplirse la condición, ¿sí? Siempre que nosotros nos preguntamos si un elemento pertenece a un conjunto, tiene que cumplirse su condición, ¿ya? Entonces, acá, ¿será que eso es igual a eso y es igual a eso? ¿Sí o no? ¿Eso es igual a eso? Miren, el x1 es igual al i1 y el x2 es igual al i2. Entonces, si sumo x1 con x2, es lo mismo que sumar i1 con i2. Y el tercero, también. ¿Sí? Ya, y de hecho yo creo que en la prueba va a venir sí o sí algo que haya que ver si es subespacio o no. Eso siempre lo preguntan. Entonces, tomamos dos elementos, los sumamos y sigue estando dentro. Se cumple la propiedad. Y la tercera propiedad, ¿cuál es? Era la del producto por escalar. Entonces, nosotros tomamos un número arbitrario, pongámosle alfa, y un vector de U. ¿Y qué tiene que pasar? Si los multiplico no se puede salir del U. Ya, esa multiplicación ya sabemos cuánto vale, ¿cierto? Multiplicación de un número por un vector. Ahí está. Y ahora viene la pregunta. ¿Eso pertenece al U, sí o no? ¿Qué tenía que pasar para estar en U? Un vector. Sus tres componentes tenían que ser iguales. Ya, ¿esas tres componentes son iguales, sí o no? Miren acá. Si el X y Z ya era un elemento, ¿qué significaba? Que el X era igual al Y y era igual al Z. ¿Y si lo multiplico por alfa? Sí, ¿cierto? Esto significa que X igual a Y igual a Z. Y si multiplican por el alfa, ¿qué es lo que queda? Alfa X igual a alfa Y igual a alfa Z. Listo, tiene que estar en U. Sus tres componentes son iguales. Ya, y cuando se cumplen las tres, uno concluye. ¿Cuál es la conclusión? El conjunto si era subespacio. ¿Sí? Veamos un caso en donde no sea. Trabajemos sobre el plano ahora, R2. Vectores de dos componentes, más fácil. Y tomemos como U, o como la letra que ustedes quieran, pero el U es la más simple. Ya, ¿y por qué lo tomé así? Porque lo vamos a poder dibujar. ¿Ya?
Ya, primero, este conjunto que escribí, todavía no sé si es subespacio, después lo vamos a ver. ¿Cómo lo leerían con palabras? Con palabras, no con símbolos. ¿Qué significa? Ya, esos son vectores de el plano, ¿cierto? R2. Vectores del plano. ¿Eso qué significaba? No. Era tal que. O sea, en otras palabras, son vectores del plano que satisfacen la condición de allá. ¿Sí? Ya, y esta condición, ¿cómo se lee? De partida, ¿esto qué era? Era un conectivo lógico O, ¿cierto? ¿Y cuándo era verdadero el O? No sé si ustedes, volvamos a álgebra y trigonometría, si tenían P o Q, ¿cuándo era verdadero eso? Cuando alguno de los dos es verdadero, ¿cierto? Entonces, esto está diciendo, son vectores del plano que satisfacen, o tal que, alguna de sus componentes es cero. ¿Sí? Eso significa que alguna sea verdadera. ¿Ya? Ahora, si queremos dibujar este conjunto, ¿cuál sería? Ahí está el plano. ¿Qué vendría a ser este conjunto? Por ejemplo, este punto que estoy marcando, ¿puede estar en el U? ¿Puede estar o no? ¿Por qué no? Porque ninguna componente es cero. ¿Sí? ¿Cierto? Ya, el de acá, ¿puede ser un elemento de U? Tampoco. Ninguna componente es cero. ¿Cuáles son los vectores que tienen alguna componente cero? ¿Dónde están? Los que están en los ejes, ¿cierto? O sea, sería o bien eso, o bien eso. ¿Sí? Eso es el U. ¿Y qué pasa si es que empezamos a intentar probar las propiedades? Ya, de partida, ¿es vacío? Claramente no, ¿cierto? Tiene al menos un elemento, por ejemplo el origen. Pero ¿qué pasa con la suma? Si ustedes toman dos elementos de los ejes y los suman, ¿sigue estando en los ejes? Tiene que ser una suma en específico. Eso, tiene que ser una suma en específico. ¿Y qué es lo que dice la propiedad? Tiene que ser La suma de cualquiera de los... para todo. O sea, cualquier par de elementos que los sumen no se puede salir. Ya, denme dos elementos que al sumarlos se salga. ¿Cuál puede ser? 0, 1 y 1, 0. Listo. Entonces, la primera propiedad, U es distinto de vacío. Pues, por ejemplo, el 0,0 pertenece a U. Esa se cumple. Pero, ¿qué ocurre con la segunda propiedad? Note que 0, 1 y 1, 0 son elementos de U, ¿cierto? Pero si los sumamos, da 1, 1 y eso no pertenece al U. Entonces, conclusión, el U no puede ser subespacio porque no cumple la segunda propiedad. ¿Sí? Tomamos dos elementos y al sumarlos se salió. ¿Ya? Entonces, básicamente, ustedes, si les preguntan por subespacio, ¿qué tienen que hacer? Probar esas tres propiedades. ¿Sí? ¿Cómo se demuestran? La pauta está más o menos lista.
toman 2, ¿a dónde está? Aquí. Bueno, prueban que no es vacío, probando por ejemplo el nulo, ¿sí? Toman 2 del conjunto, los suman y ven si sigue estando. Si está, continúan, si no, no es subespacio. Tercera propiedad, toman un escalar y toman un vector. ¿Y qué tiene que pasar? Al multiplicarlos no se puede salir. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Este fue con R3, R2. Veamos algo con matrices. Así como les decía, vamos a trabajar todo el rato con esos tres. Quizá otro, pero básicamente con esos tres. Ejemplo 3, matrices. B. Trabajemos con matrices cuadradas de tamaño 2 nomás, para aminorar cuentas. Y como U definamos las matrices que cumplen eso. Entonces, ¿cómo está definido el U? Son, de partida, matrices, ¿sí? Matrices cuadradas de tamaño 2. ¿Cuál es la condición que le estamos poniendo al U? Porque no son todas las matrices, son una porción. Las que eso con eso son iguales, ¿sí? Mientras que eso con eso son iguales y son iguales a 0, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería un elemento que pertenece a este conjunto? Ya, la nula sí o sí, ¿cierto? Pero otro, ¿cuál otro podría pertenecer? Eso tiene que ser 0. ¿Y qué tiene que pasar con los otros dos? Tienen que ser iguales. Entonces podría ser 1, 1. ¿Qué otra cosa podría ser? 5, 5, lo que sea, ¿sí? Esos dos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, probemos que es subespacio. Primera propiedad, ¿cuál era? Tiene que ser distinto de vacío. ¿Y por qué es distinto de vacío? Ya lo dijimos. Dimos 2 elementos, de hecho, o 3. ¿Cierto? Distinto de vacío porque al menos la matriz nula está adentro. Segunda propiedad, ¿cuál era? La de la suma. Entonces tenemos que dar 2 matrices. A2, B2, C2, D2, en U. ¿Sí? Ya, de aquí, ¿qué cosas sabríamos? El A1 es igual a D1. ¿Sí? ¿Qué más sabríamos? El C1 y el B1 valen 0. ¿Qué otra cosa se sabe? A2 tiene que ser igual a D2 por la condición. Y la otra sería que esos dos son 0. ¿Ya? Todo eso significa, al decir que esas dos matrices pertenecen a U. ¿Sí? ¿Y qué pasa si las sumamos? ¿Cuál es la suma? Partamos por eso. Es A1 más A2. ¿Se acuerdan que las matrices se suman componente a componente? Cuando tienen el mismo tamaño. A1 más A2. Después quedaría B1 más B2. Después C1 más C2. Y la última D1 más D2. Y la pregunta es, ¿la matriz que obtuvimos cumple las condiciones para estar en U o no? ¿Qué tenía que pasar?
Los elementos de la diagonal tienen que ser iguales. ¿Son iguales? A1 más A2, A1 más A2 es igual a D1 más D2, ¿cierto? Ya, y lo otro, esto es 0. ¿Por qué? Porque estamos sumando dos ceros. Y ahí esto es 0. También estamos sumando dos ceros. Entonces, como cumple todo, la suma también pertenece a U. ¿Ya? Entonces, propiedad 2 se cumple. ¿Y cuál es la tercera propiedad? Era la del producto por escalar. Y para comprobarla tenemos siempre que darnos un número, un escalar, y una matriz. En este caso ese es un vector. Ya. ¿Cuánto vale eso? La operación ya está definida, ¿cierto? Matriz por número, ¿qué es lo que hacíamos con el número? Multiplicar todo. Alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Y la pregunta sería, ¿esta matriz que obtuvimos cumple estas condiciones para estar en U? ¿Sí o no? O sea, ¿esos dos son iguales? Miren acá. La matriz ya estaba en U, entonces el A ya era igual a D. Y si multiplicamos por alfa en ambos lados, son iguales. Como esto está en U, esto ya era 0. Y si multiplicamos algo por 0, también es 0. ¿Sí? Y estaría listo. ¿Sí? Entonces, subespacio no es nada más que tomar las tres propiedades y ver que se cumplen. Si una no se cumple, no es subespacio. Si las tres se cumplen, sí es subespacio. ¿Ya? Y como les digo, de hecho, pregunta 1 de la prueba va a ser algo así. ¿Vale? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí el día de hoy. Próxima clase vamos a seguir trabajando con temas de subespacio, que sería el miércoles. Y como les comenté cuando llegué, vine llegando recién. Y como les comenté al principio, la prueba del día lunes no entra lo de esta semana, yo me traspapelé, entra hasta lo que vimos el jueves. O sea, todo lo que tiene que ver con vectores, rectas y planos. ¿Sí? Subespacios para la otra. Esto no. Es que como yo vi semana 1 a la 3, eso también les contaba, la primera semana yo no le hice clase yo, entonces yo llevaba 2 semanas y pensé que me faltaba una. ¿Ya? Pero eso.